pasar. Y hoy me toca presentar a alguien que cuando pensaba cómo presentarlo, digo, en general siempre me interesa a mí saber cómo se presentaría alguien a sí mismo. Y por suerte, en el caso de nuestro invitado, eso es fácil de conseguir porque él tiene una presentación hecha en el sitio en el que publica, así que me la robé un poquito. Y hoy nos visita Manuel Becerra, que se presenta diciendo que nació con Videla y sin poder, como dice Charlie, en 1979. Que hizo toda su educación obligatoria en escuelas normales, lo que le dejó una marca indeleble de sarmientismo culposo con el que no sabe bien qué hacer, y que tal vez por eso es profesor y magíster en historia, enseña hace más de 10 años en secundaria, formación docente y universidad pública, y publica cada tanto observaciones y caprichos sobre política educativa, pedagogía y didáctica en el blog Fue la Pluma y en Glory Lore, y a veces en distintos medios de comunicación y portales electrónicos. No demuele hoteles. Hola Manuel, ¿cómo estás? Gracias por venir un domingo a hablar con nosotros. Un placer. No sé más que ustedes, han estudiado mucho ustedes. Yo no estoy seguro de que no sepas más que nosotros. Sí, me parece importante en relación a esto que decíamos recién, comentarlo para quien no lo conoce, porque nos ha servido a nosotros y es muy nutritivo poder visitarlo. Manuel es director editorial junto con Iván Stoikov de un medio escrito por internet llamado Glory Lore, que se define como un medio narrado desde las escuelas. Y me parece que esa perspectiva compatible y armónica con lo que queremos hacer acá está buena compartirla. A través de Glory Lore yo lo conocí a Manuel o a sus caprichos y nada, planteos sobre educación. Así que nada, vamos a estar hablando hoy, Manuel. Sumate a charlar un rato sobre la columna porque está bueno que aportes y que discutamos. Me da la sensación de que uno escucha hablar de educación, sobre todo en ámbitos que no son educativos, que es donde más se habla de educación, valga la pregunta de por qué. Y está diagnosticada esta crisis en el sistema, que de hecho ahora en los últimos meses, en el último año, uno escucha entrevistas sobre este tema. ¿Hay una crisis en la educación? Bueno, sí, siempre la hubo. Bueno, si siempre hubo una crisis, me parece que es un diagnóstico fallido. Pero ante esa crisis surge automáticamente la necesidad de la reforma. Y me pasa esto un poco que vos decís, de uno viene transitando reformas como docente que no terminan de permear en saldar esa crisis. Y vos planteás esto de, bueno, hay que imaginar. Cuando vos decís hay que imaginar, ¿estás imaginando otra reforma o qué estás imaginando? Sí, estoy imaginando, pero no reformas curriculares, justamente. Uh-huh. O sea, lo que yo imagino, no soy yo solo, digamos, hay un montón de gente que está pensando cosas para corrernos un poco de lo que de este tipo de forma de entenderlo. Uh-huh. No son reformas curriculares. O en todo caso, en algunas cosas sí, qué sé yo, una reforma curricular que a mí me parece hiper necesaria es hay que meter a lo digital como algo con mucha más presencia de la que tiene hoy. No puede ser una materia informática. Esto es otra cosa. Sí. O sea, esto es otra cosa. Esto es una ciudadanía diferente, esto es una práctica lingüística diferente. Y todavía da la sensación de que hay como una gran parte de la sociedad de la sociedad educativa como que hasta se rechaza eso, ¿no? Sí. Sí, hay una especie de ludismo, digamos, pero esto no es, o sea, porque después la discusión sobre la tecnología y lo digital se reduce al celular y a mí me parece, porque aparte uno dice, yo sostengo, hay que prohibir el celular en el aula y mucha gente de tecnología educativa me quiere matar. Pero yo digo, pero no soy un ludita para aquellos que no sepan, era un movimiento de la revolución industrial que rompía máquinas. No viene desde el lado de romper máquinas, viene del lado de justo este dispositivo no. Ahora, lo digital tiene que tener una presencia enorme en términos no solo de crítica y decir, bueno, ¿qué tipo de ciudadanía estamos construyendo en el mundo, en el local, qué sé yo? ¿Qué tipo de prácticas de comunicación estamos estableciendo? Sino también, bueno, ¿qué oportunidades profesionales, laborales esto ofrece a la vez? O sea, todo eso sí. No es informática y no puede ser rechazando de plano lo tecnológico, pero tampoco es el celular en la escuela. Bueno, para mí esa parte merece un lugar mucho más fuerte en el currículum. Ahora, todo lo demás que uno piensa, el tema de lo local, la discusión entre lo local, lo nacional, lo regional, lo global, que es una maravillosa discusión a saber qué tiene cada cosa, con la excusa, digamos, de las jurisdicciones de no, tenés que respetar la localidad. Mira, hay cosas que no merecen respeto de la localidad porque no tiene ningún sentido. El otro día hablaba con una compañera. La ESI, por ejemplo, no tiene atravesamiento local.
respetar a la identidad sexual o la orientación sexual de otra persona no es diferente en el Chaco, en la Ciudad de Buenos Aires o en Ushuaia. Es lo mismo, es un derecho básico, civil. Si después en tu región hay más prejuicio con eso, bueno, fíjate cómo lo resolvés. Claro. Pero eso no es local, no hay un atravesamiento local posible. Sin embargo, en educación ambiental integral sí. Lo ambiental justamente no lo podés centralizar. Y ahí sí necesitas que, no las provincias, los municipios te den una mano, o ellos en todo caso piensen cómo resuelven el problema de la educación ambiental con lo que tienen alrededor, porque no es lo mismo estar en Fiambalá que en La Boca, que en una escuela, la escuela primaria que está al lado del hipódromo de Palermo, bellísima, que estar en las Islas del Tigre, ¿no? O sea, son realmente escenarios ambientales diferentes y la escuela puede pensar otras cosas diferentes. Y es interesante como tomar esa localía como relevante en el currículum también podría estar coordinado a nivel nacional. O sea, por supuesto. Sigo sosteniendo esto de que a mí me encantaría que la educación vuelva a ser nacional. Cada vez que hablo de esto con alguien que sabe más, me dicen, es imposible, eso no va a pasar. Pero a mí me encantaría que fuera así, con esta filosofía de decir, se puede hacer una política nacional que atienda a la especificidad y que encima sea buena. Hay algo que me pasa, que es, vos siempre señalás, y lo hablábamos antes con el hecho antes de empezar el programa, como 3 periodos de reformas interesantes, que es en 1880, que es después durante el peronismo, y medio como que ahí encontramos estos... la imaginación al poder, digamos, ¿no? Sí. Pensar la educación, pero después, si vemos la reforma, la última que vos siempre destacás, que es la reforma del 2003, ahí de repente yo tengo la sensación de que no se puso en juego, por lo menos no se materializó esa misma filosofía de imaginar una educación distinta. Uh-huh. ¿Qué pasó con eso? Digo, vos de vuelta planteás, imaginemos, y cuando uno empieza a imaginar estas cosas pequeñas, a incorporar esto al currículum, alguna cosa por el estilo. Yo sé que no es tu caso y ahora lo podemos ampliar, de que vos siempre planteás un inicio de imaginación un poco más potente. Pero ¿qué pasó con esto de la crisis de la factibilidad, ¿no? De qué se puede hacer cuando tuvimos un país que arranca con una reforma que dice, que todo el mundo pueda acceder a la educación primaria. Después, si quieren, discutimos y con tus contradicciones sarmientísticas podemos analizar cuáles eran las razones y cuáles no de eso, pero en definitiva se materializó con escuelas increíbles, hechas por el Estado en todos los puntos del país. Uh-huh. ¿Qué pasó en el medio con eso? Con esa forma de imaginar que era más ambiciosa, que era más creativa. Y había la de la generación del 80 del peronismo era un Estado hipercentralista donde tenías un gobierno con pretensiones hegemónicas muy fuertes en ambos casos. Con lo cual, cuando el peronismo inicia, la mitad del territorio argentino eran territorios nacionales. Y cuando la generación del 80 también. Entonces, y cuando arranca la generación del 80 era menos población. O sea, me acuerdo de leer en Educación Popular de Sarmiento. Yo a veces lo leo, me hago esas cosas. Hay todo un capítulo, Educación Popular de la provincia de Buenos Aires, donde Sarmiento le dedica, es insoportable porque es bien positivista, bien como numerito por numerito. Se dedica a analizar toda la cuestión de dónde podrían ponerse las estaciones de tren, y entonces a partir de eso, dónde poner escuelas a partir de eso en la provincia de Buenos Aires, porque digo, claro, esta gente no tenía un problema inmobiliario. Claro. O sea, era muy fácil imaginar, hay lugar. Está bien, desalojaste a los indios, mataste a todo el mundo, pero bueno, en conclusión, vos no tenés un problema inmobiliario, tenés mucha tierra y con eso se te canta. Después del peronismo, en los dos casos yo creo que pensaron el futuro. Esto va hacia allá, ¿no? Entonces, el peronismo, que por ahí podemos poner en dos hitos muy fuertes del peronismo, que es el estatuto docente, después el actual es una deriva de eso, que es el 58, o sea, después, y la educación técnica, es este es el mundo, y el mundo va para allá, entonces tenemos que regular el trabajo docente con normas que el Estado más o menos maneje. Y además, acá hay el mundo industrial y ese mundo industrial requiere... Estaban pensando en el futuro, no estaban pensando en estaban pensando en meter gente adentro a partir de determinada lógica. Tal vez
una de las dimensiones, no quiero generalizar en toda la reforma de los 2000, pero una de las dimensiones es que pensarla en clave de derecho, sí, bueno, hagamos la secundaria obligatoria para meter gente adentro. No estaba pensando para adelante, estaba pensando de la deuda que quedó. Claro. ¿No? Como saldar una deuda que quedó de antes. Que está bien. Pero tal vez no tuvo tanta imaginación. Porque aparte después esto, tenés un problema inmobiliario, tenés jurisdicciones poderosas que te dicen yo no te voy a aceptar esto, si a cambio entonces después tenés algunas cosas que no te cierran en términos de consenso y ves contradicciones internas. Porque tenés un federalismo mucho más fuerte que en el peronismo de la generación del 80, que era el Estado Nacional y nada más. Sí. Bueno, era más fácil, entre comillas. Y esto es más difícil de resolver en términos de todos los actores que tenés jugando. Parece que ahí hay uno de los problemas, digamos que... Una buena hipótesis. Sí, qué sé yo, me parece que no es menor. ¿Vos querías preguntar algo, Lechu? Sí, yo quería preguntarte como profe, o sea, como vos, profe de historia, yo no, por suerte. En esto que... Es terrible ser profesor de historia. ¿Sí? Y ves la Matrix todo el tiempo. Claro. Es un horror. Nosotros somos profesores de matemáticas y... No, está buenísimo. Por suerte no vemos nada. Seguimos despejando la misma variable. Ven matrices en lugar de Matrix. Claro. Vos recién dijiste algo que se sumó a una pregunta que yo ya te quería hacer. Que es, bueno, todas estas reformas de la generación del 80 y del peronismo fueron impulsadas por alguien o un conjunto de personas que estaba pensando en el futuro. Lo cual es al menos una mirada de la educación que yo sigo teniendo. Y en esto que venimos discutiendo de las reformas curriculares, bueno, si vienen simplificando la discusión desde nación a tratar de consensuar, respetando las diferencias, o si vienen de cada jurisdicción, y que también puede ser la batalla entre lo tradicional y lo etcétera, etcétera. Tengo entendido, yo no me desenvuelvo en el nivel primario, mi pareja sí, y me contó que a partir del año pasado, que tengo entendido que lo de Buenos Aires aprende... Mucha rigurosidad en tus fuentes. Estoy viendo. No. Es sabido esto, que en Buenos Aires aprende, tengo entendido que a nivel primario creo que sí implica una reforma curricular. Sí, hubo una reforma sí. Más allá de si lo es o no lo es, tengo entendido que llegó material y hay, por ejemplo, una relectura de lo que es el periodo argentino de los años 70. Entonces la pregunta a eso es, bueno, si... Una relectura en base a cosas que escuchamos todos los días en la tele, que o sea, ya se sabe lo que digo, ¿no? Que gran parte de la población pensaba que capaz por otro momento pudo haber estado un poco más apagada, que podríamos estar teniendo un gobierno que le vuelve a dar lugar a que esos pensamientos puedan salir un poco más afuera, pero aparte agarra un núcleo de gente que no lo vivió, no lo pensaba y ahora de pronto lo tiene un poco más como bandera. No voy a hablar tanto de... aunque para mí es obvio, de qué está bien y qué está mal, sino de equiparar dos posturas. Ese tipo de reformas, yo creo que no son pensando en el futuro. Si fueran claro. Pensando en el futuro, ¿en qué lo serían? ¿Por qué nacen? ¿Por qué de pronto un gobierno decide tomar esa decisión? No, el PRO no piensa en el futuro, el PRO piensa en un presente y leído de manera muy boba. Igual me agarras en Orsay con eso, porque yo debería saber sobre esa reforma y qué dice sobre en el diseño curricular de primaria nuevo, en ciencias sociales, en segundo ciclo. Lo debería saber y no lo sé, que no me estén escuchando algunas personas. Porque... Acá lo importante es que crean que sepas. No, yo admito. Igual lo tengo para leer. Pero yo ahí pienso varias cosas. Primero, eso claramente no es pensar en el futuro. El PRO no piensa en el futuro. Cuando hace sus 1000 reformas curriculares por minuto, nunca piensa en el futuro. Piensa en un presente, repito, leído de manera muy torpe. Porque no piensa nuevas subjetividades. Dice, bueno, programación. Y claro. Salen con programación. Que no es rechazar la programación. Es decir, lo piensan de manera torpe. Emprendedurismo. Se agarran de eso, lo bajan, compran... cuando uno los va conociendo, yo algunos más o menos lo conozco y conozco sus lógicas de funcionamiento, esa gente no leyó a Axel Rivas. Contrató a alguien para que le explique qué dice Axel Rivas. No leyó a Axel Rivas, no leyó a Dussel, no leyó a Pinot, no leyó a la bibliografía canónica de Vapuiro, no leyeron a nadie, son muy brutos. Y tienen asesores a lo que le pagan para que le expliquen como si fueran profesores particulares que no, por matemática, ¿entendés? Eso hacen los cuadros técnicos de educación del PRO en general. Hay algunos que sí, que han leído un poco más, que se van yendo de la gestión de Mechimiel, pero el resultado es este. Y piensan en el presente nada más. Y piensan los brillos, alguien lo había dicho esto, yo no me acuerdo quién, como que los brillos del presente los encandilan.
Claro. ¿Entendés? Entonces piensan una cosa muy, muy boba. Después, la cuestión específica sobre los contenidos sobre la historia argentina de los 70 en el diseño curricular de primer y segundo ciclo, ahí yo tengo una postura personal que es que pueden entender los pies de la complejidad de ese periodo. Lo cual no quiere decir que, por supuesto, en las efemérides del 24 de marzo se elabore de determinada manera, democracia, bla, 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 todo lo que ya sabemos y defendemos, pero yo no veo necesidad de explicar con demasiado detalle la violencia política argentina en la segunda mitad del siglo XX en séptimo grado, porque realmente es de mucha complejidad política. Yo eso lo hago en cuarto año y a los pibes les cuesta mucho entender. Claro. Ahora, dicho esto, de nuevo, las reformas curriculares no son el punto, a mi criterio. Después hay gente que se dedica a, esto, a buscarle comas al currículum y dice, ¡qué barbaridad! Dice, mira, yo en secundaria, la historia que yo tuve en la secundaria llegó hasta el 45. Claro. ¿Entendés? Yo hice la secundaria en el 90 y la historia terminaba en 1945. ¿Y el peronismo? No, acá no hablemos de estas cosas, dictadura, o sea... Y acá estamos, digo, no pasa nada si te perdiste una parte, no es que yo entonces me volví gorila, digamos, no tiene nada, no es lineal. Okay. Lo que uno aprende. Bueno, esa idea de que no es lineal es también contradictoria con cómo se piensan las políticas. A mí me pasa algo que te lo pregunto, Bre, ya para pasar a la última pregunta, que tiene mucho que ver con esto que quería que cuentes antes, desde dónde pensar la escuela. Pero hay algo que me parece importante, que es, yo pregono que estaría bueno que los docentes y las docentes volviéramos a tener, o no sé si volviéramos a tener, tuviéramos en algún momento, un lugar de discusión, desde todo eso que leímos, desde todo eso que sabemos, que aportara a la discusión política. Te escuché decir en alguna entrevista que diste esto de ir a hablar con estos autores y autoras canónicos a tratar de pensar, bueno, ¿qué me podés dar, qué me podés mostrar hoy para discutir de forma más efectiva y transparente esta realidad que habitamos y que transitamos? Que ese es un desafío importante. Volver a conectar la academia con la escuela es importante. Pero por otro lado, uno ve que la gestión política no está en sintonía con esa comunicación. No, Digo, no es un receptor o eventual emisor interesante en términos académicos. Una mínima observación. Ya que Rivas plantea esa tensión muy interesante como él plantea él. La tensión que vemos desde este lado del mostrador es con la academia. Y la dirigencia como esto que pega bandazos según quién lo está asesorando, según qué. En realidad la academia y la gestión política es una cosa que a veces se mezcla un poquito, tienen académicos atrás, esos académicos a veces son funcionarios, y a veces no, a veces más o menos, a veces son asesores, bueno, hay un contubernio, pero en definitiva hay una tensión muy fuerte, que es no saben hablar con nosotros. ¿Entendés? Los ministerios y la academia les cuesta hablar con nosotros. Entonces, por eso señalaba esto de que todo esto es un vocabulario y un nivel de conceptualización que dialoga poco con nuestro quehacer cotidiano. No porque no tenga nada que ver, porque sí tiene que ver, porque son los marcos generales de la cosa, pero nosotros no manejamos este vocabulario. ¿Entendés? La gente que ha leído ciencias de la educación maneja este vocabulario, pero hay gente de historia que no lo maneja, que somos de humanidad, hay gente de lengua que no lo maneja, gente de filosofía que no lo maneja, o de sociología, tal vez sociología un poquito más, pero este vocabulario es de alguien muy versado en ese tipo de registro. Y yo voy a dar clases, yo tengo adolescentes, pibes, pibas, ¿de qué me estás hablando? Perdón, quería hacer esa observación, pero vos por ahí venía por otro lado la pregunta. No, eso me interesa esa desconexión, porque me lleva a esta pregunta que un poco corona lo que yo te he escuchado decir varias veces, que me parece interesante, por lo menos como punto de partida, después todo merece ser profundizado. ¿Desde dónde vos sugerís empezar a pensar la escuela? Digo, yo mañana a las 7:40 tengo que estar en el cole, siempre cuento la misma historia, yo llego primero al colegio, abro yo la sala de profesores, después viene la profesora de tecnología con cara de el lunes de vuelta que hacemos acá. ¿Desde dónde en la escuela se puede empezar a pensar la escuela? A mí me parece que tenemos un serio problema en la escuela de cómo manejar nuestro lugar profesional como docentes. Y ahí tenemos que discutir seriamente que hay gente que no está en condiciones de estar en la escuela, de que hay mucha gente, de que la educación privada tiene una parte que funciona para las familias porque tenés clase mucho más seguido que en la escuela pública, porque tenés 1000 horas libres, pero a la vez
eso está sostenido sobre la precarización laboral y la persecución ideológica. Entonces hay una serie de cuestiones. Yo doy clase en la escuela pública donde ideológicamente me siento muy, muy en libertad, lo cual no quiere decir que diga lo que se me cante, porque también es eso. Yo no voy a decir lo que yo tengo ganas de decir, voy a decir lo que dice el currículum y voy a encarar el currículum de una manera, sobre todo en historia, o sea, en las disciplinas humanísticas y sociales esto tiene determinada forma específica diferente a matemática, que es esto dialoga todo el tiempo con la coyuntura. Y me parece que tenemos que pensar un poco qué es lo que estamos haciendo ahí en ese sentido, ¿no? Los contenidos que tengo, la materia que doy, cómo la adapto con ellos, cuáles son mis deberes, cómo tengo que pararme yo como adulto ahí. Está toda la cuestión de los límites dando vueltas, del uso de los celulares en secundaria dando vueltas. Vos no podés prohibir el uso del celular si los pibes te ven chateando todo el tiempo dentro del aula. O sea, hay que construir la autoridad. O sea, si vos te quejás de que no te respeten, de que te faltan el respeto, bueno, flaco, vos tenés que dar el ejemplo. Soy el primero que tenés que dar el ejemplo. O sea, hay un montón de cuestiones. Me parece que tiene que ver con, tenemos que pensar seriamente qué es lo que estamos haciendo. Seriamente. Eso en primer lugar. Pero eso no es una discusión sobre el sistema ni sobre el sentido de la educación, sino sobre nuestra ética profesional. Pero bueno, para mí, en ese sentido, es un lugar para arrancar. Y después, si queremos discutir política pública, si queremos discutir filosofía de la educación, si queremos discutir el futuro, imaginarlo, qué sé yo, bueno, hay que formarse. Porque otra cosa que a mí me parece, a pesar del eslogan de Gloria y Lor, es que no todos los docentes tienen ganas o la capacidad de aportar algo a la discusión de la política educativa. Tal vez no. O sea, yo tengo compañeros, compañeras que son excelentes docentes, excelentes profesionales, que están todo el tiempo ahí con los pibes, devanándose el cerebro a ver cómo le dan la vuelta a su propuesta, que no tienen ganas de discutir política educativa. Son felices haciendo lo que hacen y está muy bien. Y aparte, estoy pensando en personas que necesito que hagan eso. No quiero que opine de política educativa. Está todo bien, está fantástico lo que está haciendo. No es nuestro trabajo, en rigor. Ahora, si queremos, en todo caso, dar esa discusión, no podemos dar esa discusión desde un sentido común, me parece, de demonizar a la academia, o demonizar a los ministerios, o demonizar a los gobernadores, o demonizar a la política. Hay una desconexión, hay que trabajar con esa desconexión, pero hay que aprender a dialogar y pensar también en las lógicas en las cuales los funcionarios ministeriales y los académicos construyen su propia subjetividad, que es estar encerrado en un tipo de trabajo. Nosotros estamos encerrados en otro tipo de trabajo. No es que nosotros tenemos la verdad y ellos no. Todo lo que dice Rivas es bastante cierto, pero Rivas trabaja en un lugar diferente al mío. Entonces yo no tengo ningún derecho a decirle eso es mentira porque en la escuela pasa otra cosa. No, eso es verdad. No habla tanto de la escuela, está hablando de los marcos macro de la política y supranacionales. Bárbaro. ¿Queremos discutir con eso? Bueno, andá a leer esas cosas para discutirle arriba, digamos. Pero no, vos no entendés nada. A mí me parece que también está ese reflejo de algunos docentes de demonizarlos. Nunca pisó la escuela. Nunca pisó la escuela, que es algo que aparece mucho. Pero ¿cuántas veces Mechi Miguel entró a dar clase? No es el punto. No es el punto. Ni Mechi Miguel, ni Acuña, ni la peor funcionaria, y no son las peores del país. Imagínate. Ni los peores funcionarios educativos que se te ocurran, su problema es que nunca pisaron una escuela. Ese no es el problema. Los problemas son de quién te rodeás, cómo lees el sistema que gobernás. Yo no le objeto eso al PRO, no pisar escuelas, porque tengo gente al lado que son libertarios y son docentes y no entienden dónde están parados. Y pisan la escuela todos los días como yo, pero estamos viendo películas distintas ante la misma realidad. Entonces, si queremos realmente... queremos que nuestra voz docente de base, de soldado raso del sistema, tenga alguna relevancia, bueno, hay que formarse. Muy bien. Como todo, como toda la vida, digamos, ¿no? Manuel, terminamos con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Sos el segundo invitado del ciclo, así que estás en el podio de los... Claro, el 100% de los que han venido han respondido esta pregunta, que es, acá hay que apelar a la brevedad y a la injusticia de tener que condensar en un título. ¿Qué 3 cosas te doy? El consenso legislativo, los recursos económicos, el aval social. ¿Qué 3 cosas le cambiás a la escuela secundaria hoy? Con todo eso, los edificios. Los edificios, y le pongo microcine, le pongo canchitas, le pongo... aumento la cantidad de horas que están los pibes en la escuela y ahí van a pasar 10 millones de cosas alucinantes. Y los pibes van a tener ganas de ir a un lugar que está lleno de
pantallas que controlamos los adultos, va a estar lleno de aire libre, va a tener un observatorio para mirar el espacio, va a tener la tecnología de punta para hacer impresiones 3D, para pensar programación, para pensar el futuro, va a tener unas bibliotecas con unos libros hermosísimos y además van a tener conexión a internet vigilada por los adultos, porque no puede meterse en cualquier lado, pero a la vez, eso. Quiero escuelas que sean una belleza, que es la pregunta en todo caso que a mí más me dispara, que es cómo sería la escuela Palacio del siglo XXI. Esa pregunta a mí... Porque la escuela Palacio, las escuelas que quedaron de aquel momento, incluso las del peronismo, que no eran Palacio, pero también ha hecho unos edificios descomunales, no son funcionales para lo que hoy necesitan los pibes de la escuela, ¿no? O sea, las escuelas Palacio Sarmientina son una mole hermosa, pero bueno, podés meter ahí un microcine lleno de pantalla con... No, tenés que sacar de todas esas butacas que son rígidas, bueno, algo así, pensaría yo, lugares donde los pibes tengan ganas de ir y que sean sensiblemente diferentes a lo que ellos tienen en su casa. Y me anima a pensar que los pibes tendrían ganas de ir y que los docentes por ahí también tendrían ganas de ir ahí. Por supuesto. Y está bueno empezar a pensar cómo ese sistema, no solamente que queremos que sean los fines concretos de que produzca, sino dónde nos gustaría trabajar, dónde nos gustaría enseñar y a dónde los pibes les gustaría aprender. Muchas gracias, Manuel. La verdad que es un lujo conversar con vos y me parece que van a sobrar ocasiones para poder volver a hacerlo. Por supuesto.